Gente, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Este es un taller organizado en base a preguntas que nos van haciendo a nuestros pacientes, los papás, las mamás, nuestros propios colegas, y a partir de preguntas que nos hacemos nosotros mismos todos los días. Con nuestra querida Andre, que nos acompaña siempre, la doctora Andrew Boldi, que es pediatra, infectóloga y todo lo que conocemos de ella, y es la que está siempre acompañándonos. Este taller está organizado por el Comité de Salud Pública de la Sociedad de Pediatría y por el Comité de Infectología. Vamos a comenzar con la primera vacuna, que es la vacuna antigripal. Como estábamos charlando, vamos a tratar, perdón, primero de apagar todos los micrófonos, por favor, para que nos podamos escuchar. Después, si ustedes quieren ir escribiendo algunas preguntas que les surjan, además de todas las que vamos a ver, que son un montón, pero bueno, vamos a ver si las podemos ver hoy y si no en un próximo taller. Bueno, nos encontramos entonces ante esta circulación anticipada de la gripe. Las vacunas antigripales están llegando, ahora los efectores, por suerte, en el sector público, en el sector privado, por ahí ya estaba. André, te queremos preguntar cómo se realiza la recomendación sobre la composición de cada año de las vacunas antigripales y si siempre coincide con la cepa que va a circular. Bueno, buenas noches a todos y súper gracias por estar. Esto no va con PowerPoint porque siempre nos aburrimos, así que va como ping-pong de preguntas y respuestas, como dice la Gaby. Bueno, primero recordar que existen lo que se llaman los centros de influenza, Centros Nacionales de Influenza. Dentro de ellos está la Liz Malbrán, en el caso de Argentina, y nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe el orgullo de tener el Instituto CONI, que está en Santa Fe, donde las muestras que se obtienen de pacientes con confirmación de gripe, influenza o flu, son las que se envían para poder hacer la tipificación y por supuesto para saber tipo, para saber subtipo y para ver la estructura genómica. Así que a partir de ahí se elabora la posibilidad de la cepa. Para este año particular había mucha incertidumbre, porque realmente no circuló 2020 y 2021 casi nada, hasta diría septiembre no circuló casi nada de virus de gripe, así que había mucha incertidumbre con respecto a qué iba a estar circulando, y sí lo que ocurrió fue una alerta importante desde Brasil a partir de octubre, en donde comenzó a circular H3N2, y Brasil da la alerta, y para contarles el orgullo de que la primera sospecha de gripe que se tiene en Argentina es a partir de un contingente que llega a la provincia de Santa Fe, proveniente de Córdoba, en donde con sintomatología compatible con COVID, no tienen COVID y tienen gripe, se hace el estudio y a partir de ahí comienza la circulación. Como muy interesante, este H3N2 que tenemos en este momento no coincide con la vacuna del año pasado, con lo cual por eso hay un poquito de preocupación, porque nosotros tenemos una población muy expuesta a un virus para el cual no hay anticuerpos, con una mala campaña del año pasado vinculada por el impacto de COVID y la falta de percepción de la sociedad con respecto a gripe, y con la vacuna que recién está comenzando ahora. Y sobre todo para la población pediátrica, recordemos que virus de gripe tiene su gran caudal de transmisores en la población pediátrica, así que lo que están viendo en este momento en consultorio, con cuadros diversísimos, desde fiebre, cefalea, fiebre alta de 2 días, desde cuadros gastrointestinales y demás, sin duda son cuadros de influenza, que no hace falta estudiar a cada uno de los pacientes, eso ya lo aprendimos, y que uno se va a manejar con tratamiento sintomático. Así que tenemos circulación de H3N2. Esta variante que tenemos de H3N2 es distinta a la de la vacuna del año pasado, y también en la formulación de la vacuna de este año cambia la influenza B. Así que tenemos 2 cambios en la vacuna trivalente. Yo le explicaba a Adriana antes que la estructura dura de las trivalentes con 3 componentes, 2 de A y 1 de B, siempre el H1N1 permanece, que es el pandémico, y en el caso de las tetravalentes suma la influenza B. Siempre el núcleo duro de 2A y 1B siempre son iguales para tetravalente. Así que en este caso vamos a tener una vacuna que va a funcionar, y el gran tema ahora es saber lo siguiente. ¿Por qué a veces tenemos más gripe en un año y a veces no tenemos tanta gripe? Y ahí siempre acordarse que depende de la edad, responden mejor los más jóvenes y responden peor los adultos mayores.
de la concordancia, macheo o similitud que tienen los virus incluidos en la vacuna, sobre todo el H3N2, con lo que circule. Si es parecido nos va a ir bien, si es totalmente diferente nos va a ir mal. Con cuánto cambie este H3N2 en la formulación de la vacuna, porque saben que se formula en embrión de pollo y al pasar por huevo este H3N2 es más inestable. Siempre la vacuna es más protectora o más eficaz para H1N1 y para influenza B que para H3, esto ya está demostrado. Y sin duda, también con la velocidad con la que vacunemos, porque si nosotros vacunamos lentamente por etapas, cuando tenemos un brote ya instalado en este momento, sin duda vamos a tener mayor circulación. Así que este es el desafío de este año, Gaby, con las vacunas que tenemos. Perfecto. André, ¿cuándo es el mejor momento para vacunar para gripe? ¿Y hasta cuándo uno sigue vacunando? Bueno, esto fue súper importante porque fue una pregunta del año pasado, que yo me comuniqué con la gente de Córdoba, y ellos me preguntaban cuándo uno suspende la vacunación antigripal. Y lo que sí aprendimos es que a pesar de que el virus de influenza es bien estacional, hace bastante tiempo, te diría 3 años o más, que venimos teniendo casos de gripe después del momento clásico, que era nuestra semana 26 epidemiológica, fines de junio. Así que uno nunca puede suspender la vacunación si no tiene desde el punto de vista epidemiológico una certeza de que no hay circulación. Esto lo marco porque nosotros en diciembre debimos y teníamos que seguir continuando la vacunación, y lo mismo que en enero y febrero. A pesar de que quizá no había tanta concordancia con el nuevo virus de H3N2, legalmente uno está también obligado a ofrecer la vacuna en aquellos grupos de riesgo, digo, quien se embarazó recién o quien tenía una condición de riesgo, debe continuar la vacunación. Por eso es fundamental las unidades centinelas y los informes epidemiológicos que da la jurisdicción, para que te estén contando qué está circulando y para que uno pueda tomar decisiones. Así que en principio todo el año como viene la mano, y nosotros esta campaña deberíamos haberla empezado en enero si hubiéramos tenido la vacuna. Y ahí solo recordar que como es una vacuna que se formula en huevos embrionados, necesitamos 6 meses de tiempo para producirla. Por eso, bueno, muchos de ustedes estuvieron en el lanzamiento, esto no tiene nada que ver con ninguna postura, con ningún laboratorio, pero digo, poder avanzar hacia cultivo celular es la posibilidad de tener más rápidamente vacunas disponibles y no tener que esperar todo lo que significa el tema de embrión y de cultivo, digamos, embrión de pollo o huevo embrionado, porque es lo que demora sobre todo la vacuna. Y la otra cuestión es la estabilidad del H3. El H3N2 es más estable en cultivo celular que cuando pasa por la estructura, digamos, tiene como que adaptarse a esa estructura de la fabricación en embrión de pollo, y por eso puede ser que uno formule la vacuna con este H3N2, pero el que emerja de la vacuna quizá no sea coincidente con la formulación que se propuso, y eso también condiciona la eficacia y efectividad de la vacuna. Bueno, en los nenes vemos que el esquema de vacunación, cuando toman primer contacto con el virus de la vacuna del antigripal, son 2 dosis. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Por qué entre los 6 meses y los 2 años, por primera vez debemos indicar 2 dosis y luego continúan con una dosis anual? Bueno, siempre lo que uno sabe, Gaby, es que cuanto más pequeño es el niño, más inmaduro está el sistema inmunológico y más dosis necesitas. Esto es el ejemplo con antigripal y también es el ejemplo con otras vacunas que tenemos, y digo, va a ser el ejemplo de COVID si queremos vacunar niños de 6 meses en adelante. Ya los estudios muestran que necesitaríamos 3 dosis en estudios preliminares como para tener protección. Así que esto está vinculado con la respuesta inmune, y esa primera dosis es como la primovacunación, y luego las segundas dosis completan este esquema primario. Uno dice que entre 6 meses y hasta antes de cumplir los 9 años, si es la primera vez que se vacunan, requieren 2 dosis separadas por un mes. Ahí separamos los sanos, y después de los 2 años, los que tienen alguna condición de riesgo, digamos, son 2 dosis. Pero si el año anterior recibieron una, este año tienen que recibir 2, pero si el año anterior recibieron 2, reciben este año 1. Ahí, atención, porque si años anteriores habían recibido una, se suman, es decir, que con 2 anteriores, no importa que no hayan sido 2 en el mismo periodo. Esto está muy lindo, el artículo en el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, todo el capítulo de la influenza es imperdible, para que lo puedan ver en castellano, está muy interesante. Así que con 2 anteriores, no importa que no sean del mismo periodo, va una este año.
con una del año pasado va 2 este año, y con ninguna van 2 este año. Y ahí, solo para mencionarles, nos vamos a encontrar con alguna encrucijada. La formulación de la vacuna, digamos, estándar que tenemos en el caso de Argentina con la campaña, es la Viraflu pediátrica, que viene de 0,25. O sea que usaríamos 0,25 hasta antes de cumplir los 3 años. Si uno no tiene 0,25 pediátrica y tiene Viraflu estándar, utiliza media dosis y desecha media dosis, porque, digamos, para evitarle el tema de las oportunidades perdidas. Ahora, quiero recordarles que vamos a tener las tetravalente en el ámbito privado, y ahí hay que tener la siguiente consideración. La Instivac 4, que todavía no llegó, está habilitada para ser usada a partir de los 6 meses, pero con 0,5 mililitros. Y la vacuna formulada recientemente, la Flucelvax Quad, también está habilitada a partir de los 6 meses, esta es de cultivo celular, es la única que vamos a tener disponible, también con 0,5. Y luego tenemos 2 vacunas más, una que ya está en el mercado, que es la Influvac Tetra, pero solo se puede utilizar a partir de los 3 años con 0,5, y va a estar disponible, como el año pasado, la FluraQuat, pero no la FluraQuat pediátrica, sino que la FluraQuat, que va a ser, o que se puede utilizar a partir de los 3 años con 0,5. Y ahí veo una amenaza, porque entre la nuestra, que es 0,25, y la del privado, que es 0,5, es altamente probable que metamos la pata. Y entonces hay 3 consideraciones. Si a alguien yo le puse 0,5 y tenía que tener 0,25, ya está. Lo reportaré como un ESAVI, no le va a pasar nada, pero no puedo olvidar que al mes se tiene que hacer la dosis y necesitaba 2. No es que por haberle puesto 0,5, el doble de dosis ahora, tiene el próximo mes completo. Si a alguien le hicimos 0,25, por ejemplo, un chico de 3 años o más, y tenía que hacer 0,5, en el mismo momento, si me doy cuenta, hay que colocarle los 0,25 restantes para completarle la dosis. La recomendación dice que si uno lo detecta en el momento, le ponga 0,25 más, pero que si pasan varios días, la recomendación del CDC dice vacunarlo a dosis plena, o sea con 0,5. Es decir, que si 0,25 y me doy cuenta, en el mismo momento le pongo 0,25. Pero si pasa una semana, 15 días o más, y ahí me doy cuenta, le tengo que poner la dosis plena de 0,5, y al mes, por supuesto, ponerle 0,5. Así que exceso de dosis no hay problema, lo que es importante es que uno no puede poner menos cantidad de dosis que la que correspondería. Bueno, vemos que todas las vacunas del calendario nacional, lamentablemente las coberturas son muy bajas, y específicamente con vacuna antigripal, las coberturas bajas también, a partir del 2019, y cómo se acrecienta con la pandemia, ¿no? ¿Y cuál sería la causa por la cual estas vacunas antigripales, a pesar de que muchas se coadministran con otras vacunas de calendario, no tienen las coberturas adecuadas? Mira, a mí me parece primero que es el tema de que durante mucho tiempo para nosotros los pediatras la gripe no fue un problema. Entonces no fue una percepción de parte del equipo de salud y de aquellos que atendemos niños o niñas como un problema la gripe, sino que estábamos mucho y seguimos estando muy preocupados por el sincicial respiratorio. Creo que fue durante H1N1 donde ahí se evidenció cómo había impacto y cómo algunos niños y niñas se internaban con placas muy feas, todos lo recordamos, y ahí se marcó la gravedad. Y también esto no fue trasladado también hacia la población no percibe que para los niños y niñas la gripe es un problema, que en general es un problema sobre todo en los sanos, vinculado con ausentismo, con problemas de los cuidadores que no pueden ir a trabajar, con problemas de no poder llevarlo a la guardería, con poca internación en ese grupo, pero sí en aquellos que tienen alguna condición de riesgo y los menores de 1 año, pueden complicarse los cuadros. Eso como número 1. Como número 2, a mí me sigue pareciendo que no está incorporada como vacuna de calendario. Es decir, que las vacunas son de calendario y viene la campaña antigripal. Que la antigripal es una campaña y no que es una vacuna de calendario. Entonces, hasta que no hagamos el clic de decir, es una vacuna de calendario, entonces cuando alguien viene no tengo que preguntar, ¿quiere la de la gripe o no? Todas las vacunas a los 6 meses son estas. Todas las vacunas, o usted tiene que volver, me parece que esto es importante. La vuelta es complicada, es decir, si un niño o una niña uno lo vacunó a los 6 meses, al mes siguiente no tenés ninguna vacuna de calendario para poner. Entonces ahí quizá el problema está vinculado con las segundas dosis, que son bajísimas, menos del 40% de cobertura. Y creo que están vinculadas con esto, con que no tenés ahí la oportunidad y quizá viene un control, pero no nos acordamos que le toca la segunda dosis. Bien. Vamos
pensamos que se nos puede llegar a presentar, ya que varias personas estuvieron enfermas en estos días, desde el comienzo de año, que a lo mejor nos dicen ya padecí gripe, tienen indicación igual de la vacuna, ¿qué les decimos? ¿Se lo aplican igual? ¿Ya están cubiertos? Bueno, primero yo aclararía para qué sirve o cuál es el objetivo de la vacunación antigripal, porque esto condiciona la adherencia o no a la campaña. Y digo, aprovecho porque hay mucha gente del equipo de salud que no se quiere vacunar para la gripe. Cuando uno vacuna para la gripe, vacuna para evitar las complicaciones, la internación y la gravedad, lo mismo que vacunamos para coronavirus. Pero, como dijimos antes, depende de mi edad, mi condición de salud, la cepa que circule, la concordancia con la vacuna, cuánto va a ser de efectiva. Es decir, que me puedo pescar una gripe a pesar de estar vacunado, la respuesta es sí. También nos vamos a encontrar con gente, como vos decís, que ya tuvo gripe. ¿Por qué? Porque ya está circulando el virus a gran intensidad y por lo tanto la gente no voy a llegar antes de tiempo y ya, como la incubación de gripe es muy corta, de 1 a 3 días, a lo sumo 5 días, vos te vas a vacunar y ya la gente o está incubando la gripe o ya la tuvo. Y siempre recomendamos que como es una vacuna trivalente, uno no puede predecir si va a haber circulación de las otras variedades, de los otros tipos o linajes de gripe, por lo tanto tiene que vacunarse. Lo tercero es recordar que otras infecciones respiratorias van a estar. Nosotros tuvimos 2 años con cuarentena, con barbijo, distanciamiento, por lo tanto hubo como un gran silencio de virus respiratorios, así que uno se vacuna y puede tener un resfrío. La respuesta es sí, porque la vacuna no previene el resfrío. E insistir mucho también que la percepción que cada uno tiene de los efectos adversos, y lo vimos con coronavirus, es individual, así que hay gente que se vacuna y siente que tiene fiebre, que se siente mal, que se siente con dolor de cuerpo, y estos son efectos adversos limitados de la vacuna, pero es una vacuna inactivada. Siempre recordar que el virus está muerto, que no puede producir la infección. Pero bueno, la recomendación es, aún habiendo padecido gripe confirmada por laboratorio, la recomendación es vacunarse. Perfecto. Vamos a tener la disposición de vacuna trivalente en el sistema público y en el sistema privado la vacuna tetravalente. ¿Cuál sería la recomendación nuestra si algún paciente tiene la posibilidad de adquirirla a lo mejor en el privado? Sí, a mí me parece que en ese sentido lo que en este momento necesitamos garantizar es el acceso. ¿Cuándo está la vacuna? Si la vacuna está hoy en la farmacia y yo la consigo en la farmacia, hoy, digo, usted puede optar por una más completa, que es la tetravalente o la trivalente. Si le van a traer la vacuna tetravalente, uno tiene que estar claro y decir, en esta circunstancia de este año particular, es importante que se ponga la primera vacuna que consiga, porque lo que necesitamos es rápida masa crítica por el individuo y por la comunidad vacunada a mucha velocidad para lograr contener el brote antes que venga el otoño-invierno, ¿no? Donde sí es esperable, digo, por lo que nos pasó con COVID y gripe, que haya coinfecciones, y sabemos los pediatras que coinfección de sincicial con gripe no les va bien, o con adenovirus, otras asociaciones también de otros virus que pueden ser con un impacto sistémico. Así que siempre es la vacuna que usted consiga primero, es la que se tiene que colocar, sea la mamá, el papá, los cuidadores, o los niños o niñas, porque es la recomendación. Perfecto. Estar atentos como pediatra, siempre nos consultan y ver el resto de la familia, la embarazada que se haya vacunado a lo largo del embarazo, las puérperas en esos primeros 10 días, y bueno, todos los grupos de riesgo, básicamente los diabéticos, los asmáticos, o sea, todos nuestros pacientes que tengan la vacuna. Ahí, Gaby, perdóname, sí. Una observación. Recuerden que vamos a tener una formulación adyuvantada, que tiene un adyuvante, que es una sustancia que aumenta la inmunogenicidad, para mayores de 65. Yo sé que la población mayor de 65 es la primera que va a vacunarse. Entonces, bueno, hay que ver y estar muy conectado con el programa de inmunizaciones para ver cuándo estaría llegando, para darle a esos adultos mayores la mejor respuesta, porque ustedes saben que la eficacia en adultos mayores baja mucho, justamente porque necesitan otro tipo de estructura vacunal. Así que sería la única situación donde uno les trataría de explicar a la población que espere un poquito, que llegue una mejor vacuna para que tenga una mejor respuesta, si uno tiene claridad en los tiempos en los cuales la adyuvantada va a llegar, porque si no, digo, si se trata de un paciente que tiene que iniciar una quimio o algunas situaciones especiales, uno puede usar la vacuna estándar, aunque tenga una respuesta subóptima, porque no puede esperar ese tiempo, ¿no? Y siempre yo otra cosa que recomiendo es cuidado con contar
o mirar en el carnet sin ver fechas de aplicación de las vacunas, porque durante enero y febrero estuvimos vacunando antigripal todavía, y a algunos recién se les vence en marzo, se les venció ahora en marzo la vacuna antigripal. Así que puede figurar en el carnet vacuna antigripal, y uno falsamente puede creer que como se vacunaron durante 2022, lo hicieron con la cepa 2022. Entonces hay que recordar que la única vacuna válida para este año sería la que comience a registrarse a partir del 25, que es hoy, de marzo. Todas las anteriores no corresponden al 2022, sino que corresponden a la formulación del 2021. Y ahí recuerden que la embarazada puede tener una del 2021 y necesita la del 2022, o estuvo embarazada con 2021 y como puérpera recibe la 2022. Y que ahí sí vamos a tener en el primer momento un gran volumen de puérperas vacunadas ahora en marzo, porque no accedieron durante el embarazo a vacunarse, pero que ese volumen grande de puérperas que tenemos en marzo, tenemos que empezar a bajarlo a medida que podemos ir captando las embarazadas, porque no es lo mismo vacunar en el puerperio que durante el embarazo. Perfecto, Andrea. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas de la vacuna antigripal? Muchos nos refieren a alergia al huevo y están temerosos por ese antecedente. ¿Qué les podemos decir? Bueno, en principio la contraindicación absoluta está vinculada con una alergia severa, anafilaxia a la vacuna, bien vinculada, y en ese sentido, bueno, tenemos compañeros que los conocemos mucho, tanto María Eugenia Gervasoni como Horacio, que también podemos consultarlos para evaluar bien a un paciente y categorizarlo de alérgico anafiláctico severo, ¿no? En este momento tenemos por suerte la oportunidad de otras formulaciones de vacuna, en el caso de esta vacuna de cultivo celular, que sería una alternativa para los alérgicos anafilácticos y para los que tienen alergia anafiláctica al huevo. Con respecto al huevo, recuerden que durante mucho tiempo, cuando yo era chiquita y empecé con vacunas, le decían a la gente de PAMI que no comiera ni huevo ni pollo por una semana. Y en realidad era un mito urbano, porque como se producía el embrión de pollo, o sea, un huevo embrionado, que la gente no comiera huevo ni pollo. Y después tenés todo el tema de que como hay un mito urbano, la gente dice, me cae pesado el huevo en la tortilla, bueno, porque tiene a lo mejor un problema, digamos, de vesícula o alguna intolerancia, y no es este el problema. Entonces, en principio, salvo anafilaxia severa al huevo, en el resto de las condiciones puede vacunarse. Siempre recomendamos una consulta con un especialista, alergista, para que se pueda evaluar. Se puede desensibilizar, me decía María Eugenia, al huevo, así que uno puede también hacer una desensibilización si fuera necesario, porque el paciente tiene alto riesgo. La buena noticia son las vacunas de cultivo celular. Y otra condición infrecuente, pero que también es contraindicación absoluta, es haber desarrollado Guillain-Barré en el tiempo de 6 semanas posteriores a la aplicación de la vacuna, y ser el Guillain-Barré, haber sido clasificado como ESAVI, como coincidente y como, digamos, atribuible a la vacuna antigripal, habiendo descartado el resto de las causas, que todos sabemos que el descarte del resto de las causas es dificilísimo, ¿no? Porque no tiene una etiología especial. Entonces, en ese caso, uno debería contraindicarlo. Ahí quizá, a la luz de las de cultivo celular, no hay nada escrito con respecto a esto. Si uno pudiera usar otra formulación, todavía eso no está escrito. Perfecto. Se va a favorecer la vacunación, o sea, la idea es no pedir ninguna indicación médica, se puede sí mostrar alguna certificación. Sí, yo ahí creo que como un llamado de atención de parte de todos, uno necesita a esta velocidad cubrir a la gente que realmente tiene riesgo. Y todos sabemos que en las bases de coronavirus son bases sucias, donde la gente reportó comorbilidades, por ejemplo, problemas pulmonares, y era solamente una alergia estival, digamos, o estacional. Entonces, yo digo, aquí el riesgo es que uno se quede sin vacuna, porque hay una percepción ahora muy grande de riesgo por gripe, porque la gente está viendo que hay circulación, y dentro de poco va a haber fallecidos por gripe, porque es lo esperable. Entonces el gran riesgo es que vacunemos sanos y nos quedemos sin vacunas para las personas con riesgo. Entonces me parece que armar buenos dispositivos donde la vacunación uno utilice la base de SICAP, y digo, bueno, ahí tenés un reparo, quien tenía una condición de riesgo y fue vacunado o tiene 3 dosis de COVID, y va a un refuerzo, o tenés la base nominalizada en tu centro de salud, tiene que ser el primer grupo que uno tiene que vacunar.
No hay idea de parte de Nación de ampliar los grupos a docentes, lo aclaro ahora, por fuera de los grupos, porque digamos, las vacunas que se compraron con la misma población objetiva del año pasado, y creo que nos vamos a quedar cortos porque sí va a haber más demanda en el marco de este momento en donde ya la gente percibe. Con el primer fallecido que tengamos, y si ese fallecido, como nos ha pasado otros años, nos toca ser una persona sana, ahí tenemos una demanda infernal de vacuna antigripal que es difícil de controlar. ¿Se acuerdan el docente que falleció, que comenzamos un año, no me acuerdo qué año fue, comenzamos la campaña antigripal con un fallecido sano, un chico un deportista que falleció en el Sanatorio Delta, me acuerdo? Ahí fue infernal y fue imposible de justificar porque justo el primer fallecido era un niño, una persona sana, ¿no? Con un H1N1. Tal cual. Aprovecharemos entonces la oportunidad también para controlar el resto de las vacunas. La Exacto. idea es eso, ¿no? De descentralizar lo de COVID, poder llevarlo a la vacunación a Sí. los centros de salud y a los vacunatorios para poder controlar y completar los esquemas de vacunación. Sí, Gaby, a mí me Esa es- parece, digamos, aprovechando que está Fer acá, me parece que es una oportunidad única las instancias de COVID. Nosotros tenemos que la mayoría de la población en enero tuvo COVID y que ahora en abril estarían pasando los 90 días de su infección. Entonces vas a tener una gran demanda de refuerzos. La verdad que en Argentina hay 9 millones de personas que están en condiciones de recibir el refuerzo, 9 millones de personas que deben recibir el refuerzo y que necesitan ese refuerzo para defenderse mejor de Omicron o de una subvariante de Omicron, ¿no? De lo que pueda venir. Entonces digo, ese espacio, esa instancia de tener esa población que ya está motivada a recibir el refuerzo de COVID, la verdad que es una oportunidad única para tener vacuna antigripal, porque es altamente probable que coincidan las poblaciones, ¿no? Que tengamos embarazadas, que tengamos niños, que tengamos personas con comorbilidades, adultos mayores, que tengan indicación de COVID y de antigripal. Es más difícil tener antineumocóxica porque todos sabemos que es como chinesco, ¿no? Armar el calendario secuencial, Sí. pero antigripal, la verdad que a lo sumo ahí le podrías poner algún sano, una de más, si te llegas a equivocar, pero no pasa nada. Yo digo, me parece que estas son instancias que hay que pensarlas en la organización porque abril va a ser el mes de los refuerzos. Entonces, con 9 millones de personas tenés la posibilidad de avanzar mucho y también estas instancias, digo, ahora en el portal o los espacios muy grandes, también son lugares donde, sobre todo en nuestra provincia, la clase media que habitualmente no incursiona por nuestros vacunatorios, porque no va a un centro de salud, porque no va a un hospital, y que a lo mejor si la obra social le reconoce un porcentaje, o no quiere hacer el trámite, digo, son oportunidades interesantes para poder mejorar, por ejemplo, cobertura de vacunación de embarazadas para gripe, que también es una deuda que tenemos pendiente. Tal cual. O, digo, se me ocurren, yo haría convenios con los espacios donde las embarazadas circulan, digo, para que en esos lugares haya vacuna COVID y haya vacuna antigripal, sin miedo, porque podés controlar tranquilamente la trazabilidad, de entregar de acuerdo a la cantidad de embarazadas que se controlan, y es sumamente rápido que ella vaya a un control, y va a un control, se aplique la vacuna y ya quede cubierta. Si a uno la gente le hace ir a un control, para aplicarse COVID en un sitio, antigripal en otro sitio, las chances de que la gente desista porque no tiene transporte, porque se le hace tarde, porque no quiere esperar, porque no está convencida, porque no le gusta el lugar, digo, esto en todos los aspectos, en todos los ámbitos ocurre, y me parece que hay que en este momento facilitar la posibilidad de tener cubierta a la población con lo más que se pueda, porque no sabemos qué va a pasar en el otoño, ¿no? ¿Qué tipo de otoño vamos a tener? Tal cual. Nosotros en pediatría también tener en cuenta cuando decimos que tenemos que vacunar a todos los que tienen grupo de riesgo, recordar a los que tienen alto peso, ¿no es cierto? Los obesos, que muchas veces no están asumidos ellos mismos, no se dan cuenta que son de riesgo. En las normativas está indicado como índice de masa corporal mayor de 40, nosotros en pediatría PZ mayor de 3. Bueno, tener en cuenta eso entre todas las indicaciones. Sí, por eso digo, porque ahí tenés una población coincidente, porque vos tenés la obesidad en niños, niñas, adolescentes y adultos, que la tenés para COVID, y también la tenés para antigripal, así que como muy interesante la coincidencia, y esto de que vos decís, siempre el gordito no se asume y no está identificado a lo mejor en su grupo familiar como con sobrepeso, y la verdad que para gripe como para COVID, el sobrepeso fue uno de los marcadores importantes de gravedad, ¿no? Así que me parece importante lo que vos marcas.
Bueno, Y en con una respecto... epidemia de sobrepeso, ¿no?, que tenemos en Argentina. Sí. Con respecto a vacuna COVID y vacuna antigripal, Sí. si una persona cursó COVID, ¿puede darse la vacuna antigripal? ¿Tiene que esperar algún Sí. intervalo? No, en general lo que se recomienda es que uno, si tuvo COVID, tenga el alta epidemiológica, pero sobre todo tenga el alta clínica. Yo siempre esto marco la diferencia. Una cosa es que yo no contagie y no expongo a otros a riesgo, y otras cosas cómo me siento. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo long COVID, estamos viendo post-COVID, ¿no? Y también se está viendo en niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece que si uno no tiene claro cómo evolucionó una persona, luego le atribuye a la vacunación que recibe, sea desde una antitetánica hasta una hepatitis, hasta antigripal, todo lo que le sucede después. Entonces, se tuvo que internar y fue la vacuna de la gripe la causante. Entonces digo, siempre tener cuidado de que la gente tenga los controles. Entonces a lo mejor se esperan 15 días o más porque uno no lo controla, alguien que tuvo COVID inmediatamente, sino que deja pasar unos 15 días o más para auscultarlo, revisarlo, evaluarle los antecedentes. Cada persona es diferente, ¿no? Y hay gente que tiene una carga de comorbilidad muy importante y hay otra que es un individuo sano. Así que no hay un tiempo específico porque la vacuna le haga mal, sino que lo que uno intenta es que esa persona tenga un control para no atribuir después a la vacuna de antigripal como la causa de los problemas que pueda tener, y también desde el punto de vista de quien lo está siguiendo, es difícil discernir si esto está atribuible a vacuna, digo, o no. Así que me parece que es importante, digo, estamos viendo, y bueno, en el Vilela sobre todo los chicos de Infecto están viendo algunos cuadros neurológicos asociados con COVID, y me parece que también es importante esto de vislumbrar o separar, porque a lo mejor formas parecidas a un Guillain no vas a saber si es de la vacuna antigripal o fue de un post-COVID o un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. Así que no hay un tiempo. A pesar de que COVID es una enfermedad bien inmunosupresora, no hay ninguna recomendación internacional que haya encontrado yo que diga un tiempo de separación para vacuna antigripal. Perfecto. André, bueno, con respecto a vacunación de COVID en pediatría, en los más chiquititos, de 3 a 11, tenemos la vacuna Sinopharm, y ahora incorporada la vacuna a partir de los 5, la Pfizer pediátrica hasta los 11 años, cuando uno comienza esquema. O sea, la idea es hacer las dos dosis con la misma marca. ¿Estarían indicados los refuerzos en los nenitos de 3 a 11 años? Bueno, primero déjame decir que se discutió mucho en la Comisión Nacional de Inmunizaciones el tema de la intercambiabilidad, y no hay ningún estudio de intercambiabilidad en niños pequeños combinando Sinopharm con vacuna Pfizer pediátrica. Así que lo que se decidió en la Comisión Nacional de Inmunizaciones fue tener un principio de precaución, no habiendo evidencia y habiendo sido un grupo con mucha dificultad en la vacunación y con mucha dificultad en la comunicación para que fueran vacunados, se decidió tener una estrategia conservadora. Quienes inician Sinopharm terminan con Sinopharm, quienes inician con Pfizer pediátrica terminan con Pfizer pediátrica. Y con respecto a los refuerzos, lo que ahí se planteó también en la Comisión Nacional de Inmunización es que no hay mucha evidencia aún en el mundo de los refuerzos en estos grupos poblacionales tan pequeños, y que se necesitaba más evidencia para ver cuál es la recomendación. Posterior a esto, cuando se comenzó la distribución de la vacuna de Pfizer pediátrica, surge un estudio de Nueva York, en donde ellos estudian y analizan la respuesta en cuanto a eficacia para prevenir infección y para hospitalización en niños entre 5 y 17, y en digamos, subgrupos 5 a 11 y de 12 a 17. Y ellos encuentran que la población pediátrica más pequeña no les va tan bien a pesar de tener 2 dosis de vacuna. Y esto vinculado probablemente en los de 5 a 11 con la formulación de 1/3 de la dosis de vacuna de Pfizer, que es la formulación pediátrica. Así que lo que ahora también se está evaluando es si los niños y niñas que recibieron Pfizer pediátrica en 2 dosis van a necesitar una tercera como esquema inicial, no como refuerzo, sino como esquema inicial, dado los resultados de este estudio de Nueva York, que hay que esperar un poquito más. Y por otro lado, con respecto a Sinopharm, por ahora no hay ninguna evidencia de utilizar la Sinopharm como refuerzo, porque básicamente esta inactivada
no estaría funcionando para los refuerzos. En adultos esto está demostrado, de hecho ya en adultos está demostrado que es preferible usar Sinopharm como primera dosis, pero ya la segunda no usar Sinopharm. Este es un estudio que hizo Andrea Galmarini y Jorge Hebner, donde ellos demostraron que si uno usa primera Sinopharm y después combina con Astra o con Pfizer como segunda, la respuesta inmune es mejor que si uno usa Sinopharm. Con lo cual digo, esto está como cambiando con un dinamismo, pero por ahora, para hacer una síntesis, inició con Sinopharm, recibe 2 dosis de Sinopharm, inició con Pfizer pediátrica, recibe 2 dosis de Pfizer pediátrica, y no están indicados los refuerzos. Y la pregunta del millón es, aquellos niños inmunocomprometidos. Y ahí creo que deberá hacerse un estudio, hay una propuesta desde el Estado Nacional de trabajar con las sociedades científicas para ver un paciente oncohematológico de 4 años, que le hicimos 3 Sinopharm. ¿Alcanzó con esas 3 Sinopharm? Necesitamos evaluar cómo está su respuesta inmune. Así que en ese sentido yo creo que los grupos de inmunología tienen mucho para trabajar en estos grupos especiales de niños y niñas que recibieron Pfizer pediátrica o Sinopharm y que son inmunocomprometidos, donde la respuesta sin duda es subóptima, ¿no? Y con respecto a la pregunta que nos hacen siempre es, recibió Sinopharm pero cumplió ahora 12 años, si le podemos poner Pfizer. La verdad que uno no tiene evidencia de combinación vacunal, por lo tanto en principio se mantiene en una estrategia conservadora. Perfecto. Bueno, y por el momento indicamos entonces la tercera dosis como completando ese esquema primario únicamente en los inmunocomprometidos y esperando respuesta para ver cómo se continúa. Gaby, la verdad que, bueno, los que hicieron Pfizer pediátrica van con 3 Pfizer pediátricas, con intervalo de 28 días desde la segunda dosis a la tercera, y ahí completan el esquema primario por ser inmunocomprometidos con Pfizer pediátrica. Y los que recibieron Sinopharm, por ahora, reciben 3 dosis de Sinopharm, también la tercera como dosis adicional a 28 días, pero en ambas circunstancias, digo, ya en Pfizer pediátrica, si en el niño sano hay una respuesta subóptima de eficacia, no sé qué pasa en los inmunocomprometidos. En principio, uno les tiene que colocar la dosis adicional porque sabe que responden peor, pero habrá que tener más estudios para poder tomar alguna decisión, ¿no? Perfecto. Hoy nos consultaban con respecto al déficit selectivo de inmunoglobulina A, si tenía indicación de tercera dosis o dosis adicional. No, el déficit de IgA selectivo vieron que tampoco es una indicación absoluta para antigripal, salvo, yo les comentaba hoy en el grupo, que bueno, que uno haga la consulta con el inmunólogo y sea un chico especial que tenga alguna cuestión sindromática que condicione alguna otra cuestión, pero no el déficit de IgA. Por eso en la normativa, nosotros, si ustedes se acuerdan, cuando pusimos los grupos de riesgo para SARS-CoV-2, pusimos que los déficits de IgA no eran un grupo de alto riesgo, pero que siempre se consultara el inmunólogo de cabecera o al especialista para que él establezca este niño o niña especial si tiene alguna condición. Perfecto. Yendo ahora un poco a las otras vacunas de calendario, primero vamos a hablar un poquito de rotavirus, porque es una de las pocas vacunas, la única que tiene esa edad máxima de aplicación de primer dosis tan cercana, 3 meses y medio. Y la pregunta es si se puede aplicar rotavirus durante la internación, en neo o en la sala común. Sí, súper interesante lo que vos marcás, es la única vacuna que no se puede hacer cachapa o recupero, no te dan los tiempos, así que creo que la oportunidad es en la primera dosis. Entonces aquí no es una vacuna que esté contraindicada en prematuros, al contrario, está indicada, es la primera causa de infección intrahospitalaria en el otoño-invierno, el rota, así que sí, se puede y se debe indicar con la edad, digamos, cronológica que tenga el prematuro, a partir de las 6 semanas se puede utilizar, y siempre la primera dosis es la que uno tiene que aplicarla con mejor oportunidad, porque es sobre la primera la que tiene más riesgo de asociación con invaginación intestinal y la que uno no puede postergar tanto. La segunda dosis, que hasta ahora en Argentina es a los 6 meses, es más controvertida porque hay algunas líneas de autores que recomiendan utilizarla hasta los 8 meses o hasta el año. Argentina no se ha movido de este esquema, a pesar de que no ha tenido un incremento de invaginación intestinal asociada a vacuna rota. Pero esto se ha discutido y la verdad que se ha definido
continuar con este esquema, digamos, de una primera dosis y de una segunda muy estricta, que pasado ese periodo de 6 meses, 0 días, o 24 semanas, no tiene indicación de la aplicación. Yo ahí abro un paréntesis, y a veces en una condición particular, digo, quizá un paciente con una cardiopatía, con múltiples internaciones, que se pasa un poquito de 6 meses, 0 días, creo que tiene que ser consensuado con el equipo tratante, valorando riesgo-beneficios. La segunda no preocupa tanto, así que me parece que ahí se puede valorar. No se debe mandar a un vacunatorio sin una explicación, porque va a ser rebotado, porque es lógico que el personal de enfermería o los vacunadores no se salgan de la norma. Digo, se tiene que trabajar, tiene que ir con una notita, tiene que estar autorizado quizá con el programa, porque a algunos chicos les hemos aplicado la vacuna más allá de los 6 meses, 0 días, porque eran características de chicos muy especiales que circulaban por los hospitales o por los sanatorios, y la verdad que el riesgo de estar protegido para COVID, para rotavirus, era importante y era necesario. Pero vuelvo a marcar, siempre de la norma uno se puede correr, siempre explicando por qué, haciendo un consenso, explicando a los mamás, papás o cuidadores cuál es la recomendación nacional y cuál es esta normativa por este niño particular. Inadvertidamente superé esa edad máxima de aplicación de la primera dosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hacemos el Y- SAVI, Gaby, vos ya sabés, Gaby, no, sí, hacemos el SAVI, y en realidad hacemos un control, hablamos con el médico de cabecera. Yo siempre lo que digo es, cada equivocación que tenemos por seres humanos y porque todos nos equivocamos en el afán de hacer, debe ser informada al médico o al equipo tratante para que se pueda hacer un buen seguimiento, y se le debe explicar a las mamás, papás o cuidadores lo que ocurrió. La gente perdona los errores, lo que no perdona, yo siempre lo digo, es la mentira. Así que siempre hay que confirmar, hay que explicarle, hay que llevarle tranquilidad, que solamente se va a hacer un control y estar atentos, pero en general no hemos tenido mayores problemas con respecto a esto. y la idea es que si no se superó la edad máxima de la segunda dosis, la pueda aplicar igual, ¿no es cierto? O sea, se completaría el esquema, aunque yo Sí, esa primera dosis la apliqué más tardía, sí. completo el esquema, además de hacer el ESAVI, como vos decías, Andrés, para que esté Sí, siempre ahí cubierto. lo que tenés bueno es que tanto con Penta, con IPV y con Rota, tu intervalo mínimo es de 4 semanas, o 4 días antes de las 4 semanas. O sea que vos, aunque sea muy Acá, tardía la primera, tenés 4 semanas para hacer claro. la segunda y tenés tiempo. Diferente es para neumo y meningo, que necesitas 8 semanas de tiempo entre ¿Mm? dosis. Ahí es más Perfecto, difícil si fuiste muy tardío. Bueno, ahí sí, igual lo puedes completar, ¿no? no voy a alcanzar. Bien. Si bien sabemos que esta vacuna rotavirus es una vacuna virus vivos atenuados que se va a aplicar en niños que son inmunocompetentes, ¿qué pasa si sus familiares están inmunocomprometidos? ¿Se los podemos aplicar igual? Sí, en realidad incluso, Gaby, no hay una contraindicación absoluta de no usarlo en pacientes inmunocomprometidos HIV, por ejemplo. Se puede utilizar, porque en realidad lo que puede provocar es una prolongación de la excreción del virus vacunal, y un cuadro de diarrea, pero no tendría el efecto catastrófico de la parálisis flácida asociada a vacunas Sabin. Así que tanto para inmunocomprometidos como para pacientes convivientes con inmunocomprometidos, lo único que uno dice es lavado de manos, ¿no? Porque es la estrategia. O si la mamá es una mamá HIV con depresión importante y demás, uno podría recomendarle que utilice una bolsa cuando cambia los pañales, o que se ponga, no le vamos a pedir guantes, ¿no? En nuestro medio, pero una bolsa para cambiar los pañales, que no toque, digamos, la materia fecal, y que se lave lo mejor que pueda las manos. Pero en principio no implica un riesgo severo, ¿no? Es solamente una prolongación de la excreción y quizá un cuadro diarreico que tenemos que advertir al médico, digamos, de cabecera de la mamá, si es inmunocomprometida de adultos, ¿no? Perfecto. Continuando con las vacunas de calendario, otra vacuna que también a veces tenemos alguna dificultad con respecto a cómo vamos a completar el esquema es la vacuna de meningococo, cuya provisión también es irregular. Entonces nos enfrentamos con esquemas incompletos y muchas veces no sabemos cómo hacer, si está completo o no, según la edad en la cual recibe o no la primera dosis. ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Cómo completamos esquemas de meningococo en aquellos que no recibieron ninguna dosis, o sea, no han tenido la dosis de los 3 meses ni de los 5 meses y ya tienen 6 meses? Sí, ahí, Gaby, hay dos estrategias. O uno se planta en la edad que tiene actual, que a mí me resulta muy práctico últimamente trabajarlo así, poner la edad que tiene ahora
poner en un cuadrito lo que tiene puesto, Ujú. lo que debía tener y cuántas le faltan, ¿no? Hay que hacerse una grilla para organizarse, porque en general no vienen solo porque le faltan meningococos, sino que tenés una IPV y 2 penta, una meningo y una rota, y no sabes cómo seguir. Entonces, esa es una alternativa. Siempre hay que recordar lo que dijimos al principio, que cuanto más inmaduro es el niño o niña, más dosis necesita, y que cuando va creciendo son menos las dosis. Esto cuando la vacuna era opcional, yo siempre me acuerdo que había una tendencia a tratar de que el chico llegara a los 7 meses para ponerle menos cantidad de dosis y que le saliera más barato a la gente. Lo que uno tiene que tener en la cabeza, siempre presente, es que el riesgo de infección meningocócica es mayor en el menor de 1 año y es mayor en el menor de 9 meses. Entonces uno no puede esperar a que sea más grande para ponerle la vacuna, para pincharlo menos y para que gaste menos. Digo, también en el caso de Bercero, que no está en calendario, pero lo quiero aclarar porque a veces hay una cierta tendencia a esto. Si uno lo comienza a vacunar desde los 2 meses hasta los 6 meses inclusive, el esquema que está recomendado en Argentina de 2 dosis antes del año, sí, ahí es muy importante recordar que son 2 meses de tiempo entre la primera y la segunda dosis, no va al intervalo de 1 mes, o sea que si yo le puse, suponete, a los 4 meses una, no le puedo poner a los 5 meses la segunda, ¿eh? Siempre tiene que ser 2 meses porque el esquema es 2 más 1. Cuando uso 2 más 1 para neumo, 2 más 1 para meningo, siempre el intervalo es 2 meses, porque ahí le voy a poner a los 5, a los 4, a los 5 y a los 6 le voy a tener que poner, o sea, que en realidad lo voy a tener que pinchar 3 veces porque me equivoqué el intervalo. Entonces siempre es entre los 2 meses y hasta los 2 meses hasta los 6 meses, son 2 dosis separadas por 2 meses, con un refuerzo después del año que Argentina lo coloca a los 15 meses. Si uno lo comienza a vacunar a partir de los 7 meses y hasta antes de cumplir los 2 años, son 2 dosis separadas siempre por 2 meses, y en este caso siempre la segunda dosis tiene que estar después de los 12 meses, porque siempre sabemos que la respuesta inmune del niño se fortalece después del año, así que no antes del año. Digo, no puedo poner 8 y 10, tengo que poner 8 y 12, 15, 10 y 12, 15. No puedo poner vacuna. En general, el refuerzo en Argentina es a los 15 meses, pero bueno, uno puede ponerla en alguna circunstancia particular, a los 12 meses estaría correcto. Bárbaro. Y a partir de los 2 años A hacemos partir de una los 2 sola años, dosis. una sola dosis, correcto, Gaby, sí. A Bárbaro. partir del año, exacto. Y entonces, por ejemplo, si un niño o niña tenía que recibir la vacuna y es nacido a partir de octubre del 2016 y tiene ahora 3 años y medio y no tiene ninguna vacuna, me enveo, es un problema del sistema, es un problema de falta de vacuna, es un problema que la mamá no lo llevó, alguien que no leyó bien el carnet, tiene derecho a recibir esa vacuna porque es un recupero, y aunque la efectividad de la vacuna sea menor para esa edad, yo no puedo ser quien arbitre una decisión de no vacunarlo cuando le correspondía. Así que hasta el recupero siempre se hace por cohorte de indicación o de inicio. Como esta vacuna se comenzó para los nacidos de octubre del 2016, en la medida que pasan los años, yo puedo recuperar y aplicarle la vacuna. ¿Debió tenerla antes? Sí, pero si lo recupero a los 2 años, 3 años y ahora hasta 4 años, y en octubre van a ser 5 años de este año, no tiene ninguna dosis o tiene una única dosis a los 2 meses y no tuvo ninguna más, le coloco ahora una. Perfecto, Andrés. Que es la pregunta también que nos hacen a veces, ¿hasta qué edad recupero con vacuna Claro, meningococo? Es la cohorte que la necesitaba, por ahora exacto. se sigue vacunando hasta los 5, ¿no? Exacto, sí, en realidad para meningo el recupero es por cohorte de inicio. Ujú. Siempre es interesante tener un cuadrito que siempre yo los pongo en las presentaciones, que dice cuál es la cohorte con la que se inició. Entonces uno puede recuperar indefinidamente estas vacunas, salvo rotavirus, que vos no podés recuperar, el resto de las vacunas, hepatitis, varicela, meningo. Neumo es más discutido, pero porque Argentina en realidad recupera hasta los 5 años. Incluso uno debería recuperar hasta los 2, ¿no? Porque ya hasta los 5, pero podría ser hasta los 5, está recomendado en Neumo, en Prevener 13. Así que estos son los recuperos por cohorte. Y uno recupera, digo, si encuentra un niño o niña que tiene 16 años y no tiene hepatitis A, bueno, le corresponde también. Perfecto. Y también recordar cuando hablamos de grupos de riesgo para meningococo, que no lo Sí. hablamos, pero
lo podemos recordar y que también tenemos la posibilidad desde el PAI de poder ofrecer la vacuna Bexsero en aquellos que tienen alto riesgo de enfermedad invasiva por meningococo, no solamente completarle con Menveo, sino también adicionar la vacuna Bexsero para ampliar la cobertura. Sí, ahí, Gaby, estamos nosotros en una circunstancia particular en la provincia de Santa Fe, que paso la vuelvo a mirar a Fer, y estaría bueno investigarla con el Malbrán, porque nosotros tenemos un clon particular de meningococo B en la provincia de Santa Fe. Somos la provincia que tiene la mayor prevalencia de meningo B en Argentina, con casi un 90% de meningo B o más, y también pareciera ser que nuestras cepas son distintas. Entonces, la verdad que cuando uno está vacunando con vacuna tetravalente, viviendo en la provincia de Santa Fe, está cubriendo una meningitis y una enfermedad invasiva por meningo que no corresponde con nuestra epidemiología. Así que bueno, esto es interesante para recordarlo porque por calendario nacional estamos con tetravalente, pero en los huéspedes especiales, como dice Gaby, que no son todos los inmunocomprometidos, esto hay que aclararlo, pero sí son los esplenectomizados, que muchos ya los hemos vacunado hace mucho tiempo y están por ahí boyando y ya son grandes, el personal de laboratorio que manipula cepas, por otro lado también el personal de, digamos, las personas que tienen déficit del complemento, y en el caso de los VIH, los VIH menores de 18 años, en general son los grupos que son los de alto riesgo para enfermedad invasiva meningocócica, y en ese grupo uno tiene que utilizar la aplicación simultánea, sucesiva o a distintos tiempos de vacuna tetravalente y agregar la vacuna Bexsero, que como dice Gaby, se tramita por el programa de vacunas para solicitarla. Esto es importante porque muchos de nuestros esplenectomizados no tienen Bexsero, porque esto fue del 2020, así que hay que ir a buscar esos cuadros. Yo tengo les cuento que tengo una periodista que conocí en Santa Fe, siempre lo cuento porque me hacía las notas de vacunas, y un día me dice, yo me tendré que poner algo especial, dice, porque yo no tengo vaso, doctora, no tengo vaso. Bueno, me agarró como un ataque. Bueno, esta chica viaja por el mundo porque es la pareja de un futbolista, así que bueno, en donde esté me escribe y me dice, ¿y ahora qué me tocaría? Entonces me manda la foto del carnet para ver cuánto le toca el refuerzo. Digo, hay gente que esté muy sensibilizada con el cuidado, ¿no? Entonces digo, hay que buscarlos porque todos tienen tetravalente pero no tienen Bexsero, lo mismo que el personal de laboratorio, que no es todo, solo el que manipula cepas de meningo. Y como interesante también para Fer, que le tiramos otra idea, estaría interesante ver el cumplimiento de nuestro personal de salud que manipula cepas, a ver cuántas dosis tiene, si todos están vacunados o no, en el ámbito público y privado, y en eso se puede trabajar quizá con el laboratorio para ver cuántos acceden a Bexsero. Sí, Fer. Bueno, gracias y buenas noches, que no la saludé. Hola, Fer. Pero estoy acá muy atenta. Bueno, no, con respecto a eso, les quería comentar que el año pasado, cuando tuvimos conocimiento de que la Bexsero se había otorgado, digamos, a través del programa nacional para la población que nombró Andrea, les quería contar que acá en Santa Fe hablamos con el director de laboratorios, con el jefe de laboratorios, y solicitamos tanto de toda la provincia como de la Municipalidad de Rosario las listas del personal de laboratorio, y bueno, después no hicimos una auditoría de quién se vacunó y quién no, pero esas dosis fueron asignadas para las 2 dosis, eso se hizo. Bueno, esto importante, Andrea y Gaby, porque muchos colegas, sobre todo infectólogos de adultos o médicos de adultos, no saben esto, que esta vacuna está disponible. Y yo con respecto a eso, o sea, estamos tratando, ¿no?, de ofrecerla, porque bueno, este año volvimos a tener. Yo te quería hacer una pregunta que la quería dejar para después, porque tengo otras, pero si querés ya te la digo acá. Dale. A veces nos cuestan el trasplantado, ¿sí? Que con Gaby hemos charlado bastante. En el adulto trasplantado de órgano, que muchas veces, bueno, de acuerdo a las guías internacionales, lo deja como a criterio según lo epidemiológico. ¿Vos qué opinás, Andre, con respecto a meningococo, o sea, vacuna antimeningococo en el trasplantado adulto de médula ósea? Sí, nosotros tendríamos una situación epidemiológica particular, Fer, con Bexsero, por eso yo lo mencionaba. Digo, en realidad lo que vos decís es correcto, no hay, sobre meningo no hay una recomendación por fuera de estos grupos,
pero uno, si analiza la situación de una persona a la cual vos la deplesionaste de todas las defensas, y es una persona de alto riesgo y reside en Santa Fe, uno debería, como trataría también Fer, insistir que en el caso de nuestra epidemiología, quienes residen y viven acá, no les sirve la tetravalente, porque ese es el gran tema, es decir, no les estaría cubriendo las infecciones invasivas meningocócicas por residir acá. Es como si uno dijera, bueno, tuviéramos la vacuna B0 en calendario y esta persona viaja a la Meca, digo, y entonces ahí, por más que tenga la vacuna de meningococo en este calendario, necesita otra vacuna porque los serogrupos digamos, el serogrupo que tiene la Meca es distinto al B. Así que estas circunstancias especiales a mí me parece que está todo para desarrollar y para hacer. Y una reflexión con respecto a B0, ¿no? Hubo un encuentro en la CONAIM con respecto a qué decisión se podría tomar con respecto a la vacuna B0. Las vacunas de meningococo son muy caras, se llevan la mayor parte del presupuesto de vacunas de calendario, todavía son muy caras, y la verdad que cuando se incorporó la vacuna tetravalente se pensó 3-5 meses porque iba a estar acompañada luego de alguna formulación de B. Y en un momento tuvimos una discusión en la Comisión Nacional de Inmunizaciones si era momento de cambiar a B0 para lactantes y dejar tetravalente para adolescentes, porque hay algunas evidencias de protección cruzada con B0 para los otros serogrupos de meningo. Así que hay un capítulo interesante ahí para evaluar. El gran problema que tuvimos es que independientemente de la vacunación, porque las coberturas son malas, el genio epidemiológico de meningo es impredecible, y la verdad que de 300 casos anuales que teníamos pasamos a 150, y en los últimos 2 años estamos creo que en 80 casos o menos. O sea que con tan poca N es muy difícil tomar una decisión de cambio de calendario, y más de retiro de una vacuna de calendario, cambiarla por otro. Así que volvimos a ser en la CONAIM conservadores, pero se vendría una discusión que sería esta, ¿no? Si el B es más protector para niños y con la protección cruzada alcanzaría, dejando que la aportación, que es claramente del adolescente, utilizaríamos la vacuna tetravalente. La B0 o la vacuna con la formulación de B0 no funciona para barrer portación, o sea que no funcionaría para el adolescente para colaborar en bajar la incidencia de B en lactantes, como sí ocurre en la tetravalente. Así que bueno, este es un capítulo digamos, que queda por ver, y en el caso de lo que vos preguntabas, Fer, creo que las situaciones individuales hay que discutirlas con Nación, porque nadie tiene una verdad absoluta, y sobre todo son vacunas muy nuevas, con poca experiencia, ¿no? Lo dejamos a Fer, después no con... Sí, perdón, que quería decir otra cosa. Les cuento que este año tuvimos 2 casos, una meningococcemia, o sea, una enfermedad invasiva por meningococo, sin meningitis, que falleció, y fue un chico con esclerosis múltiple de 47 años, con un biológico que cuando vos vas a leer, claro, no hay reportes, entonces en realidad su neuróloga estaba muy preocupada porque no le había indicado la vacuna, porque no estaba indicado. Y cuando uno va a leer, claro, depresión de células T, o sea, a veces no es tan claro. Bueno, ese chico falleció, y tuvimos otro caso que evolucionó bien, de una niña no vacunada que se seguía en el centro de salud, y bueno, como decís, como no está en calendario, pero ella evolucionó bien. Así que este año llevamos dos casos, y como vos decís, Andre, muchas veces nosotros, sobre todo en el adulto que recibe inmunobiológicos, en donde hay poca evidencia, a veces no es tan claro, y bueno, uno en realidad, en general, peca de más tal vez, y la indica cuando hay, bueno, depresión de células T, bueno, bueno, con los otros biológicos que está súper estudiada, eculizumab, etcétera, que afectan el complemento. Pero bueno, a veces son esos grises y uno prefiere darla, ¿no? Creo que lo que vos decís es así, Fer, no está todo dicho, y digamos, hay que revisar todo, digamos, quién depleta, qué drogas depletan el complemento, porque estas recomendaciones fueron antes del surgimiento de todos los biológicos que están en este momento. Lo que sí me parece importante marcar es que uno se queda a veces demasiado tranquilo con que la Membeo la tiene como accesible en el centro de salud, y un huésped especial le pone la Membeo. Pero digo,
no tengo nada contra Membeo, pero quiero aclarar esto, epidemiológicamente el riesgo en nuestra provincia de Santa Fe, así como Misiones tiene meningo C, no es con las incluidas en la tetravalente. Entonces, si uno tiene que presionar para conseguir para pacientes especiales, debería conseguir Bet0 en nuestra provincia de Santa Fe, porque no alcanza con, bueno, vos estás en epidemia, pero digo, la verdad que yo, 1 al año debemos tener por fuera de B, más de eso, son todos B y con mortalidad por B, o sea que no, que tenemos una situación epidemiológica compleja, son muy pocos los casos, pero cuando ocurren realmente son de B. Así que, bueno, me parece que nos queda todavía un camino por revisar y, digamos, evaluar la situación, ¿no? Bueno, cambiando de tema, hablando un poquito de la vacuna de neumococo, recordar ahora también el secuencial neumococo, muchas veces nos preguntan con respecto a Neumo 23, ¿cuál sería la indicación de revacunar? Bueno, Eh, ahora parece que se nos va a solucionar la vida, Gaby, porque está pronta a salir ya la vacuna de Prevener 20, ¿no? Así que vamos a pasar de una 13 a la 20 con una vacuna con, digamos, con T dependiente, con memoria inmunológica, así que vamos a tener menos problema con la polisacárida 23, muy querida, muy vieja, pero recontra mal utilizada. Hay una presión intensa de poner 23 todo el tiempo. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero tengo una señora, me acuerdo que me consultó que tenía 8 vacunas 23 valentes, ¿no? Pero seguía viva, así que indudablemente más allá de nosotros, a la gente le va mejor, le va bien. Digo, siempre recordar que la vacunación inicial y por estudios tiene que ser en alguien naif o que no tiene ninguna vacuna neumocóxica, con 13 valente inicial, y a partir de la 13 valente inicial valorar si hay un factor de riesgo, que puede ser la mayoría de nuestros pacientes con cardiopatías, con problemas pulmonares, etcétera, etcétera, iría una única 23 valente al año de la Prevener 13 y luego un único refuerzo si fue vacunado antes de los 65 años, separando 5 años entre 23 y 23. En el caso de nuestra población pediátrica, recuerden que nos encontramos con que la mayoría de nuestros niños ya tienen la 13 valente, y que esa 13 valente ya la vienen teniendo. Solo hay una recomendación de niños con alto grado de inmunocompromiso en unas guías internacionales que marcan de volver a aplicar una 13 valente aunque el niño tenga el esquema de vacunación completo con 13. En el programa argentino nacional no está esa recomendación, pero digo porque se pueden encontrar con algunos protocolos de algunos niños trasplantados o algunas circunstancias particulares que pueden, bueno, el trasplantado lleva un esquema, pero digo, recordar que algunos niños especiales pueden tener una dosis extra de Prevenar. Pero si no, si ya tiene Prevenar, hace la 23, y si tiene... Después, no pertenece al grupo de los inmunocomprometidos severos, es esplenectomizado, fístula líquido cefalorraquídeo, implante coclear, van solo con una única dosis de 23 valente. Es una vacuna que cubre mucho y a mí me encanta, pero tiene la gran limitante de que es una vacuna que dura muy poco tiempo porque es una T independiente, no genera memoria, así que este es el problema. Y atenti con los efectos adversos por sobrevacunación de neumococo o de personas que recientemente hayan tenido una infección neumocóxica y rápidamente los vacunamos. Esto lo vemos bastante, es por un fenómeno tipo Artus, de antígeno anticuerpo, personas que tienen niveles altos lo hemos visto en chicos con otitis recurrentes, que le pones la 23 valente y el brazo casi se le cae. Es interpretado como celulitis en la guardia, con edema incluso hasta el codo, con sintomatología sistémica de mucha fiebre, dolores articulares y escalofríos. Lo hemos visto más en adultos a esto, y está vinculado muchas veces con la sobreestimulación del sistema inmune, con formación de complejos antígeno-anticuerpo que en general evolucionan bien. Pero digo, es un evento que uno tiene que tenerlo en cuenta porque es bastante común que esto ocurra en la sobrevacunación. Y ocurre sobre todo en la sobrevacunación en PAMI, porque en general en los inmunocomprometidos casi no hemos visto estos eventos porque son menos respondedores, pero en el adulto mayor por ahí no sabemos qué vacuna se puso de neumococo y uno empieza de nuevo. Entonces por ahí a veces nos encontramos con estos problemas que hay que explicarle al individuo, que no se asuste, darle las recomendaciones que si se pone rojo caliente, utilicen analgésicos y no antibióticos, porque es un fenómeno inflamatorio, no infeccioso. Perfecto, André. Y como vos mencionabas antes, si tenemos algún nene que no tiene vacuna para neumococo, hasta los 5 años, entonces en Argentina estaríamos cubriendo con una dosis de Prevenar 13, siendo que sea un niño sano, ¿no?
Sí, igual si uno lee la norma, alineamiento estricto, eso solo valía para el año 2010. Pero bueno, dejémoslo ahí. En realidad el lineamiento consideró, cuando se comenzó a aplicar esta vacuna, digo, por cuando uno lee la información en la que se funda para dar esta recomendación, el lineamiento decía que se iba a recuperar solo el primer año y hasta los nacidos en el 2010. Esto ya recontrapasaron. Pero bueno, es como de usos y costumbres y nadie le pone el cascabel al gato que seguimos hasta los 5 años. Bárbaro, pero Igual por el supuesto, mensaje, claro, claro, el mensaje sí, tiene que ser, es verdad que también la enfermedad invasiva neumocóxica es mayor en el menor de 1 año, ¿no? claro, Así que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los chicos, niños y niñas reciban la Prevener 3 en tiempo y en forma. Porque bueno, tal recordemos, cual. primera causa de bacteriemia oculta, primera causa de meningitis, artritis, de neumonía, así que sí, hay que hacer el esfuerzo para que los niños estén vacunados. Bárbaro. Bueno, con respecto a vacuna de varicela, en ¡Oh! este año el Ministerio de Salud de la Nación, junto con la CONAIN, definen introducir la segunda dosis de varicela a los 5 años de edad, o sea, al ingreso escolar, junto con las vacunas del ingreso escolar, triple bacteriana, SAL y triple viral. Y la Bien. pregunta es, bueno, ¿para qué cohorte se incorpora este refuerzo? ¿Y cuál sería el objetivo de vacunar con esta segunda dosis de varicela? Bien. Bueno, la primera dosis de varicela fue también muy discutida y se acordó aplicar una única dosis a los 15 meses. Esta única dosis vinculada con, siempre recuerden, la interferencia con los anticuerpos maternos en una enfermedad muy prevalente y que los niños destruyen todos los anticuerpos de la madre aproximadamente luego del año. Entonces, como iba a ser una única dosis, se buscó un mejor momento que era 15 meses. Y entonces ahí va mi primer llamado de atención. La vacuna está para cuando el niño cumple los 15 meses en calendario, pero si el niño tiene una exposición a una varicela y tiene 12 meses o más, la recomendación es usar el adelanto de esa dosis a los 12 meses, porque digo, en nuestro medio, si tenemos una familia cuyo niño o adulto tiene varicelas y tenemos un chico de 12, 13, 14 o 15 meses, rápidamente, dentro de los 5 días de expuesto al caso, tenemos oportunidad de abolirle o mejorarle o modularle la varicela, que sabemos que en nuestro medio es una enfermedad que trae muchísimas complicaciones por infecciones de piel y partes blandas, por celulitis, por el estafilometis, por todo lo que hemos visto. Entonces, atención, que por más que el calendario dice 15 meses, yo estoy habilitado a adelantarla como posexposición, porque si luego esperar que llegue hasta los 15, ya la tuvo la varicela. Entonces, la intervención en prevención no funciona. Ese como punto número 1. En ese sentido, la primera dosis tenía como objetivo disminuir la morbimortalidad, o sea, complicaciones y muertes, y todos hemos visto en general que no hemos tenido niños vacunados graves internados. Esto, la verdad que ha sido muy claro y ha mostrado la efectividad en el mundo real de que esto fue así, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a tener una mejor cobertura de vacunación, esto no es lo que tiene Argentina. Argentina tiene un promedio de cobertura de 70% o menos para varicela, pero yo creo que en muchos casos hay niños y niñas que tuvieron varicela y que no se vacunaron. Entonces, esto volvíamos al principio, de poder tener un buen registro. Como varicela no es de notificación obligatoria, sino que es un sistema pasivo de notificación, y como uno no registra o no carga en el SICAP quién padeció varicela, seguramente tenés un porcentaje de un 10%, a lo mejor llega al 20% de chicos que tuvieron varicela antes de los 15 meses y que no fueron vacunados, ¿no? Bueno, entonces, la segunda dosis está destinada a disminuir la incidencia, o sea, el número de casos totales de varicela. Y ahí hubo una gran discusión. La verdad que las sociedades científicas como SADIP, como SAP y como SAB en general, estuvimos insistiendo en que la segunda dosis no se pusiera al ingreso escolar, sino que se pusiera antes, porque nosotros en el mundo real considerábamos que en general el niño y niña ingresa a un jardín maternal, a un jardín de infantes, y es ahí donde en el contacto con otros niños y niñas tiene chance de contagiarse. Pero ¿cuál es la realidad de Argentina? No hay estudios que demuestren esto. O sea, no están reportados los brotes intranosocomiales en escuelas o en jardines maternales, por lo tanto no hay una evidencia de que esto ocurre, a pesar de que todos nosotros en general lo tenemos. Entonces, bueno, por la cuestión operativa, es decir, por hacer más amigable el calendario, y teniendo la estrategia de que a los 15 meses nos fue mal con la primera dosis, se decidió aplicar la segunda dosis al ingreso escolar,
Yo en lo personal creo que un poquito tarde uno llega, porque a los 5 años ya probablemente haya tenido la varicela, aunque estuviera vacunado, pero me parece que fue muy difícil cambiar 12 meses primera a 15 meses segunda, y me parece que íbamos medio destinados al fracaso. Así que acordamos todos en que el ingreso escolar es una buena oportunidad. Igual yo digo lo mismo, si un niño o niña tiene 15 meses y tiene la vacuna aplicada, y le va a corresponder un refuerzo, pero en el jardín maternal o en el jardín de infantes o en algo, tienen varicela, te deberíamos adelantar esa dosis que va a recibir al ingreso escolar con la separación de un mes para tener la segunda dosis, recordando que 5 días necesito para primo vacunación, pero como esto es un booster o refuerzo, con 24 horas más tiempo que yo esté expuesto, llego a levantar los anticuerpos y tengo chance de cortar los brotes. Digo sobre todo en nuestros barrios, en donde los brotes de varicela son muy complejos, y en general los niños y niñas no tienen acceso a cortar las uñas, a agua y jabón, digo, todo lo que sabemos que pasa, y terminan internados, niños sanos, por complicaciones de piel y partes blandas. Así que esta es una oportunidad. Y la otra oportunidad es utilizar una vacuna combinada. Ustedes saben que en el mercado existe una vacuna combinada, SPR más B, o MMRB. ¿Cuál es el problema de esta vacuna? Que fue muy interesante al principio, que se encontró que tiene una mayor tasa de síndrome febril y de convulsiones cuando uno la aplica en niños a los 12 meses. Entonces, en general, la recomendación del CDC es utilizar por separado triple viral y varicela, si uno quiere, a los 12-15 meses, y utilizar para segunda dosis de refuerzo una combinada. O sea que en el ámbito privado uno puede decir, lo vacuné a los 15 meses con la gratuita y puedo hacerle al mes si quiero, o a los 3 años si va a ir a un jardín y demás, una combinada, y ya no haría falta hacerle el ingreso escolar. O sea que uno puede utilizar una combinada. Así que es interesante recordar que esa vacuna está disponible y que ahorra un pinchazo, y que usándola no como primo vacunación, sino como refuerzo, la chance de fiebre y de convulsiones es muy, muy baja. André, y en las normativas no especifica el antecedente de haber padecido la enfermedad, era lo que hablábamos antes, si ya lo tuvo, si es necesario aplicarse la vacuna. Nosotros en Santa Fe siempre fuimos más prolijos, preguntábamos el antecedente, ya estábamos acostumbrados que si ya había padecido la enfermedad lo escribíamos en el carnet y a lo mejor no era necesario aplicar. Ahora, ¿cuál sería nuestro consejo? Bueno, la normativa, sin estar escrita en el lineamiento por las reuniones que tuvieron los jefes PAI, fue vacunar en sucio. Vos sabés mi opinión, yo no estoy de acuerdo con vacunar en sucio cuando uno puede prolijar e ir mejorando la calidad. Pero la recomendación es vacunar en sucio, o sea que uno, si tiene un antecedente dudoso, no sabe si tuvo varicela, no quiere preguntarle si tuvo varicela, está habilitado por el gobierno, por el Ministerio de Salud en vacunar. Yo creo que lo que decíamos al principio, que uno gasta horas de enfermería, de logística y demás, si uno vacuna a alguien que ya tuvo una varicela, aún después de haber tenido la vacuna. Lo que pasa, Gaby, que es verdad que las varicelas posteriores a la vacunación son difíciles a veces de diagnosticar, porque son muy poco febriles, con muy pocas lesiones, y uno no hace un diagnóstico, no le va a hacer un SANC o un monoclonal para ver si tiene o no tiene, una PCR para ver si tiene o no tiene varicela. Entonces te quedas como, ¿habrá sido una varicela abortada, una varicela modificada? Entonces, bueno, me parece que en este contexto, salvo que tuviera una varicela florida, uno podría evitar la vacunación. La vacuna está disponible en sucio, o sea que si uno se atañe a las normas, vacuna en sucio sin tener en cuenta el antecedente de haber padecido la infección. También yo, lo personal, igual creo que es súper importante que nosotros prolijemos y escribamos paperas, escribamos varicela y demás. Ah, perdón, lo que dije paperas, me acordé. Volvemos a gripe un instante nada más para una alerta. Nosotros en el 2016, a partir de la experiencia de algunos compañeros de Rosario, de consultorios que estaban viendo gripe y paperas, empezamos a ver que había gripe y paperas, hicimos una búsqueda a ver qué evidencia había con respecto a esto. En el 2016 justo circulaba H3N2, y trabajamos con el Instituto CONI, hicimos un trabajo que se publicó muy interesante, de asociación de virus de influenza H3N2 con paperas. En ese momento se pudo hacer la confirmación por muestra salival y por muestra de aspirado, descartando paramixo, que es el que da paperas, y asociando esta parotiditis e influenza. Como este año circula H3N2, justo en la reunión que hicimos de SABE la semana pasada, a mí me pareció importante presentar esta situación, y ya tengo reportes de algunos de ustedes que están viendo gripes y que luego de la gripe los niños y niñas hacen paperas.
no hace falta hacerle ecografía, no hace falta hacerle nada, digo porque operativamente ni mandarlo ni una amilasa, sino que con la tumefacción, en el marco de que el grupo familiar tenga paperas, o que el niño que haya tenido gripe, perdón, o el niño haya tenido un cuadro gripal, es una papera, sobre todo porque se da en preescolares que tienen 2 triples virales puestas, se dan chicos de entre 5 o 6 años, evolucionan re bien, no tienen en general complicaciones y son por el virus de influenza. H3N2, y hay una, vieron que el H3N2 después se tipifica con clonas, ¿no? Como con la información genética de la estructura del H3N2, y cuando circula una variedad particular, que yo me fijé en el CDC, que había circulado en el hemisferio norte, y esa variedad que estuvo involucrada con el brote del 2016 es la que tenemos circulando, una de ellas, así que es probable que tengamos paperas por gripe. Digo, me pareció interesante también que demos esa alerta, porque a veces uno se rompe la cabeza diciendo, tiene 2 triples virales, ¿cómo puede ser que tenga paperas? O la madre te dice, pero usted me dijo que tenía gripe y ahora se le hinchó la parótida. Bueno, es el mismo cuadro. Bueno, muy interesante estar atenta. Después les paso si quieren el artículo, porque creo que se los pasé a muchos, porque es muy interesante. El artículo, lo más interesante del artículo es que en el mundo real, todo lo que ustedes vean que les llame la atención, es importante que se comuniquen con epidemiología, porque ayuda un montón, digo, esto que conté del contingente que vino de Córdoba, ayuda mucho a tomar decisiones epidemiológicas después para todos nosotros, ¿no? Con respecto a varicela, ¿puedo? Sí, tenemos, no sé, Lore, tenemos que seguir avanzando. ¿Querés dejarlo para el final? ¿Querés? Dale, te la mando, André, porque era por varicela, por eso no sé si... dale, Lore, bueno, dale. Déjala, Gaby, qué mala, bueno. Déjala. Gracias, Gaby, gracias, André. No, cortito, para terminar esto, si yo certifico como médico en el carnet de vacunas que tuvo varicela mi paciente, ya está. Sí, la verdad, Lore, que no deberías, o sea, es una enfermedad que da inmunidad de por vida. Que la chance de recidiva por varicela, yo la verdad que es rarísima, ¿no? Está descrito, pero es bajísima. Sí. Ahora, lo que digo es, si uno certifica que tuvo varicela, esto que decía yo al principio, es difícil convencer a los padres que lo vuelvas a pinchar para una enfermedad que ya tuvo, ¿no? Entonces me parece que uno ahí debería apuntar a decir, bueno, si ya tuvo varicela y la certifiqué, no tiene sentido que le ponga una dosis más. Listo. Y recordemos eso, ¿no? Que es para todos los nenes que nacieron en octubre del 2013, o sea que aunque hayan superado la edad de 5 o 6 años, tienen indicación de comenzar esquemas si no pudieron aplicarse la primera dosis, o de completar con esta segunda dosis cuando recibamos la vacuna de varicela en los efectores, ¿no es cierto? Sí. Importante que ahí uno tiene que hacer una priorización. Las dosis de varicela no son muchas, y esta es en el mundo real, entonces uno en quién priorizaría aplicar la vacuna, los más chiquititos. Entonces si uno tiene pocas dosis, prioricemos vacunar a los más chiquititos que no tuvieron antecedentes de haber padecido la infección, y después vayamos a la segunda dosis de los de 5 años para ir completando corte, gente, porque si no, o sea, ¿para qué funciona? ¿Cómo bajaríamos la incidencia si tenemos buena cobertura? Pero si yo no tengo dosis suficiente, primero vacunemos los de 15 meses. Después vacunemos el refuerzo a los de 5 años, o trabajemos con esos 2 grupos, y esperemos un poco quizá para el recupero de chicos más grandes que probablemente ya tuvieron la infección. Entonces vamos a usar dosis en chicos que ya tuvieron la infección, y no vamos a tener dosis para los que no tuvieron la infección. Digo, eso por más que un lineamiento marque que se tienen que vacunar todos los grupos, uno en el centro de salud, en el consultorio, va haciendo una priorización, digamos, de poder establecer a quiénes vacunaría primero cuando el recurso está crítico. Según lo que informó Nación, se iba a estar regularizando la situación, pero digo, bueno, probablemente un niño pequeñito, uno sabe, con 15 meses le va a ir peor con varicela que un chico a lo mejor de 6, 7 años que puede entender que no se rasque, que puede entender, digamos, cómo cuidarse, y que es más fácil de que manifieste síntomas que a lo mejor un lactante, ¿no? También tenemos que recordar que tenemos la vacuna de varicela para el personal de salud, que se hace la serología y es negativo, otros grupos de riesgo que también sí, es una vacuna, está recontra subutilizada, Gaby, está bueno lo que vos marcás, porque digo, la tuvimos siempre para los convivientes de inmunocomprometidos, para el personal de salud negativo, y la verdad que no se pide, no se utiliza, y es interesante que uno la pueda utilizar, y sobre todo este clic de decir,
que yo digo, a los 15 meses la tengo en calendario, pero el chico tiene 12 meses y tiene un contacto con varicela y nadie la utiliza como posexposición. Y ahí sería la oportunidad, porque digo, es un temón tener un chico con varicela, digo, es una de las enfermedades que más nos estresan hasta que el niño o niña termina la evolución, porque es impredecible, hemos visto cosas horribles con respecto a la evolución, ¿no? Un chico que uno lo controla cada 48 horas venía bien y de golpe hace esas lesiones celulíticas, casi ectimas, que la verdad que son muy feas y graves, ¿no? Cambiando ahora a otra vacuna que es la triple viral y la doble viral, también este año, campaña Bueno, o control. ahí tenemos una alerta en Buenos Aires de una embarazada que viajó a Dubái, que aparentemente en Ciudad de Buenos Aires está dando positiva en un laboratorio privado, creo que falta la confirmación de la red de sarampión. Bueno, qué decirles, todos conocemos de qué se trata esto, sarampión rubiola. Me parece importante remarcar que al año aplicamos triple viral SPR y que necesitamos el refuerzo a los 5 años, que muchos de nuestros niños y niñas tienen la vacuna de campaña doble viral y que se va a venir una vacunación de campaña para octubre de este año para campaña de seguimiento, o sea, 13 meses a 4 años inclusive. Antes de eso hay que levantar la cobertura, porque si uno tiene campaña, pero no levantó la cobertura de los grupos que tenía que tener, así que es una oportunidad, al año los chicos van a control, al ingreso escolar los tenemos cautivos en la escuela, así que esos dos grupos hay que ponerle como mucho power. Después, convencer a la población de 18 a 65 que se vacune con doble viral o triple viral es complicadísimo. Yo ahí entraría por universidades, entraría por personal de salud, entraría por docentes, entraría por fuerzas de seguridad, y no mucho más, porque la población general, salvo la población general, cuidadores, madre o padre que vengan y que uno ahí los pueda captar. Si no, es muy difícil abordar la cantidad de cohortes que necesitaríamos cubrir con vacuna doble viral o triple viral. Y ahí lo que siempre decimos, preocupa sobre todo que estamos usando doble viral y que en realidad tenemos población de adultos jóvenes que no tienen ningún componente de papera. Entonces, bueno, vamos a tener cubiertos para sarampión rubiola, que es súper importante seguir en eliminación, pero nos vuelven a preocupar los brotes de paperas, que estos sí son por el paramixo, en jóvenes, sobre todo jóvenes de comunidades cerradas como es gendarmería, policía, digamos, escuelas agrarias, universidad, donde ya hemos tenido brotes de paperas. Pero bueno, el recurso disponible es doble viral y yo acuerdo a que hay que utilizar la vacuna y aprovechar todas las instancias para indicarla, recordando, y esto súper recordando, que en esta vorágine de vacunación las embarazadas no se tienen que vacunar con triple viral, que ya tenemos unos cuantos ESAVIS de embarazadas vacunadas con doble viral, que esto está vinculado con la situación de tantas vacunas y tantas formulaciones. Para esta situación, recuerden que hay bastante bibliografía que muestra que las mujeres que se vacunaron y que estaban inadvertidamente embarazadas y que se vacunaron con doble viral no tuvieron problemas con su embarazo. Así que esto me parece que, por más que hay que hacer un seguimiento, hablar con el obstetra o el médico generalista que la sigue, recuerden que no es indicación de interrupción del embarazo y que en general no hay asociación con malformaciones con este virus. Así que esto también me parece súper importante para marcarlo si este error ocurriera, ¿no? Perfecto. Entonces nos anticipás que en octubre va a haber una campaña de seguimiento, así que nos estaremos preparando Sí. para... Sí, es terrible, porque digo, en el marco de todo lo que tenemos por delante, embarcarnos en una campaña va a ser complejo, pero bueno, es lo que se viene. Es lo que hay. Bueno, con respecto a hepatitis B, en realidad siempre nos consultan hasta qué edad es la edad máxima de vacunación con hepatitis B, que no hay una edad máxima, y si a los adolescentes vacunados cuando eran chiquititos es necesario hacerle algún refuerzo, hacerle la serología de control. No, ahí a mí me parece que acá me centraría en la embarazada, ¿no? Me centraría en la embarazada y su pareja. Creo que ahí, digo, y sobre todo con el tema de la reemergencia de sífilis, que nada tiene que ver, lamentablemente no tenemos vacunas, pero hay una reemergencia de sífilis infernal, bueno, los médicos de adultos lo ven más, o generalistas. Me parece que ahí hay que trabajar mucho este binomio mamá y pareja o parejas, independientemente del género, porque digo, es muy importante que quede cubierta la mujer y que vamos a tener ya muchas mujeres que recibieron la vacuna desde el nacimiento, porque esto se incorporó en diciembre del 2000 y ya tenemos niñas o mujeres que tienen, me resulta a veces diferente, bueno, independientemente del género, que ya están con casi 21 o 22 años con vacuna,
con lo cual esa población está cubierta y habría que ir identificando quiénes nos faltan vacunar o si les faltó completar el esquema. Con una muy buena estrategia, porque tenemos al nacimiento y en general suelen tener 3 o 4 dosis totales, y es el momento de mejor respuesta inmune para hepatitis B, así que ahí no hay que tener miedo de que si está vacunada, está cubierta. Esto también me parece interesante para las situaciones de abuso sexual, para las situaciones de accidentes en parques o plazas con agujas descartadas, que en general la población que tenemos está muy cubierta y que hepatitis B y C sobreviven en sangre seca, pero en general al tener la vacunación completa en la mayoría de nuestros niños niñas, uno está relativamente tranquilo con respecto a no tener que indicar gamma-globulina como era hace mucho tiempo atrás. Con respecto a lo que vos decís, André, nos pasa algunas veces cuando hay alguna sospecha de abuso sexual y se indica vacuna de HPV como entre todas las indicaciones que hacemos, si está bien o está mal indicar vacuna HPV en esta situación. No está recomendada en ninguna bibliografía como profilaxis post-exposición la vacuna de VPH, o sea, como no funcionaría como post-exposición, ¿no? La verdad que no hay ningún estudio con respecto a esto. Uno debería pensar diferente, digo, lo que voy a decir que se interpreta en el sentido que digo. Deberíamos tener toda nuestra población vacunada en tiempo y en forma, ¿para qué? Si alguien tiene un accidente de tránsito y le sacan el vaso, ya lo tengas listo. Si alguien tiene un abuso sexual que no debería ocurrir, la verdad que esté cubierto. Si alguien tiene un inmunocompromiso por una enfermedad inmunosupresora, ya no tengas que recuperar los esquemas. Entonces, la verdad que esa es la estrategia. Para VPH no hay una recomendación de posexposición, no. Perfecto, André. Bueno, este fue así como... Y tampoco sí. no hay una recomendación, Gaby, con respecto a lesiones precursoras en Papa Nicolaos alterados, desde el Programa Nacional o desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva Nacional, es decir, mujeres que tienen alterado su Papa Nicolau con algunas lesiones, si hay una recomendación de brindarles gratuitamente la vacuna. La verdad que eso lo pone en una circunstancia compleja a los vacunadores, porque vienen con la orden del médico de aplicar vacuna VPH a lo mejor a alguien de 20 años o más, que no le, bueno, 20 justo entra, pero digo, no... Más, 24, claro, 25. Claro, Sí. además que no la pueden aplicar en forma gratuita porque no hay una recomendación nacional. Es una recomendación individual que podría mejorar la respuesta, pero digo, eso la verdad que no lo tenemos en la normativa, así que es una cuestión después de consensuar y pedir una autorización al programa provincial y de ahí ver si se autoriza o no. Por el momento no. Esta fue un poco la recopilación que fuimos viendo a lo largo de estos días de algunas preguntas. No sé, Andrés, si vos querés cerrar de alguna forma. No, a mí me parece, digamos, me parece muy interesante que podamos hacer cada tanto algunas instancias de preguntas. Me parece que los Power circulan y tenemos acceso a un montón de webinars y demás. Me parece que la práctica diaria nos saca de la recomendación, y a veces hacer el clic de una recomendación a la situación individual para toda la cantidad de situaciones de salud que todos ustedes se enfrentan día a día, es difícil. A mí me resulta mucho más sencillo, primero porque yo no estoy haciendo asistencial ahora, no estoy haciendo guardias, creo que si volviera a la guardia del Vilela no estaría tan lúcida y reactiva, pero digo, entonces es difícil a veces y uno tiene un mundo de inmediatez de tratar de resolver soluciones. Con el tema de recupero es muy difícil, el calendario es maravilloso el que tenemos, pero la gente no viene en tiempo y en forma, entonces es difícil, y también cambiamos las formulaciones, digo, esto de tener antigripal tetravalente es maravilloso, pero si la concentración es diferente a la trivalente, se te hace un embrollo en la cabeza que nunca sabes a partir de qué edad lo podés vacunar o no, con una presión social de que la gente quiere la respuesta ya, quiere la solución ya, digo, en un mundo muy, muy de redes, ¿no? Donde si uno se equivoca, la gente sube a las redes y demás, así que bueno, me parece que estas instancias desde las sociedades científicas son buenas, me parece también que es importante, y en esto lo hablamos hoy con José, empezar a trabajar desde las sociedades científicas en investigación. Nosotros tenemos mucha experiencia de muchas líneas que podríamos tomar de las sociedades científicas, con trabajos
no tan quizá marketineros, pero de la práctica diaria, ¿no? Ver qué nos pasó, esto que yo decía, con el personal de salud que manipula meningos, si está vacunado o no, si tuvimos algún accidente o no. Esto que decía Fer, revisar quizá con inmunología y hacer un grupo de trabajo quienes tienen déficit de complemento más allá, o por recibir biológicos o alguna otra droga, y poder generar alguna evidencia. Hay desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones una posibilidad de ingreso, ahora que el COVID está un poco más tranquilo, como para poder seguir avanzando, generando evidencia y pudiendo generar nuevas estrategias. Nos queda, y la miro a Fer, mucho trabajo con fiebre hemorrágica, que es una deuda pendiente, hay un compromiso de la ministra de Salud, de Nación, de trabajar con el Instituto Maistegui, y bueno, todo esto que nos pasa, ver el tema de lactancia, ver el tema simultaneidad, ver el tema población pediátrica, que todavía tenemos interrogantes y que uno se siente un poco, digamos, mal por no poder tener. Y la verdad que la única evidencia es la que vamos a generar nosotros, y la verdad que en ese sentido Santa Fe tiene una potencialidad de poder desarrollar muchos trabajos, porque tenemos una red potente, muchos de nosotros estamos muy comprometidos con acompañarnos entre nosotros a trabajar, así que me parece que esta instancia estaba vinculada con esto, Gaby. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta ahora. Si alguno quiere preguntar, Gaby, perdón, que si Sí, no, me preguntas, fijé, claro, en el chat no hay ninguna pregunta, no sé si alguien en particular tiene alguna duda puntual. Luciana, un poco lo que ponía acá, Lu Belloni, que la queremos, dice, no repercute en coberturas no vacunar en sucio. Claro, Lu, o sea, el gran tema de vacunar en sucio es que vos no identificás quiénes tuvieron y vacunas a todos para que te dé un número de protegidos. Lo que yo me decía al principio, que si uno tuviera calidad o trabajara con calidad, debería poder tener la gente que tuvo varicela, sumarla a la cobertura. Entonces ahí sí, yo por eso decía que probablemente de ese 70% de cobertura que uno tiene en el país, hay un porcentaje de niños y niñas que tuvieron la infección y que no están vacunados por eso, porque tuvieron la infección, no porque no accedieron a la vacuna. Esto todavía es difícil de avanzar, pero sería interesante poder tenerlo en cuenta, porque, bueno, digo, en este momento, por ejemplo, digo lo mismo, en este momento todo el mundo está preocupado porque la gente no hizo el refuerzo de vacuna COVID, pero la gente no hizo el refuerzo de vacuna COVID porque todos tuvieron COVID en enero. Entonces vos tenés 9 millones de personas en Argentina que están en condiciones de recibir refuerzo y que no se vacunan, y los periodistas te dicen, ¿por qué la gente no se vacuna? Porque nosotros le estamos diciendo que no se vacunen, porque hace 3 meses, hasta que no pasen 90 días de haber tenido la infección. Entonces a veces esas cosas pasan. Vos le decís a una mamá, tuvo varicela, de por vida está protegido, y luego le decís a la mamá, ahora le tiene que poner la vacuna, con lo cual la gente no termina de entender por qué le pongo la vacuna para una enfermedad que ya tuvo. Entonces, los sistemas tienen que estar disponibles para acompañarnos en el buen trabajo, no que porque el sistema me tiene que dar bien la cobertura, tengo que vacunar en sucio. Deberíamos poder cambiarlo al revés, pero se entiende perfectamente que para dar una recomendación nacional, con la diversidad de factores que tenemos, con las diferencias culturales, con la diferencia en el recurso humano que tenemos, hay muchos lugares donde quizá no se haya podido identificar bien si un niño o niña tuvo varicela, y nos ha pasado a muchos, así que está bien. Un comentario. Sí. No, quería decir, cuando estaba hablando Andrea perfectamente, estamos esperando en los 90 días, eso es post Semana Santa. Claro. Entonces, creo que como integrantes de equipos de trabajo en centros de salud o compañeros que ayudan a otros, tenemos que pensar que la segunda quincena de abril va a estar al rojo vivo, porque a la incidencia de patología se le suma el refuerzo de COVID que está esperando la población por los 90 días y la campaña antigripal, que hace 3 años atrás nadie la pedía y ahora todos dicen cuándo empieza la antigripal. Claro. Entonces, desde el punto de vista de organización, es necesario entrar a pensar en los 8 días hábiles que quedan antes de Semana Santa para pensar cómo los equipos podrán estar organizados para no entrar en crisis y en tensión social por la demanda que va a haber de las 2 vacunas más la atención de patologías. Sí, sí, tal cual, José. Y un comentario para los que están participando hoy y que forman parte del grupo de trabajo. Habíamos prometido dar una información sobre el relevamiento de cómo se trabajan los servicios de salud públicos y privados en horarios y días de vacunación. Y bueno, hoy no lo podemos decir porque solamente recibimos 4 respuestas y analizar a los 4 equipos que están trabajando no podemos plantearnos que es el modelo general. Los
respuestas son efectores municipales que dicen que todos los días reciben, pero aún al interior de una misma estructura, no todos trabajan la hora completa del centro de salud como vacunación, y hay horarios de mañana y de tarde que obliga a la familia a pensar si ese martes la vacunación era de 14 a 16 o fue de 8 a 12. Digo, podemos repensarlo, como decía Andrea, para planificar y poder pensar todo lo que podemos. Hay cosas sencillas que nos parecen no trascendentes. Para alcanzar cobertura tenemos que tener vacuna disponible, tenemos que tener un plan de vacunación comprensible a todos, y todos tenemos que saber cuál es el horario de accesibilidad, y tiene que ser homogéneo, porque si no la población entra en la discusión de está o no está, y eso significa caída de coberturas. Sí, y en este sentido, José, en este momento, digo, con campaña antigripal, con todavía el refuerzo de COVID y con las vacunas de calendario, uno tiene que hacer, y esto está escrito en todos los materiales que hay un montón para hacer dulce de UNICEF, de OPS, de OMS, alianzas estratégicas con un montón de gente. Necesitamos más gente que se sume, porque digo, la situación postergada, las situaciones de salud postergadas por la pandemia hacen que tengamos muchísima demanda en los efectores, y si a esto le sumamos que hay que recuperar los esquemas, con lo difícil que es, lleva mucho tiempo, entonces es mucho tiempo de enfermería, mucho tiempo médico también, de poder completar, y la verdad que hay que pensar en otras estrategias, con otros horarios. La gente tiene otra lógica de esto de 8 a 12 que ponemos todos, la gente de 8 a 12 mucha no puede ir a vacunar y necesita los fines de semana, pero para trabajar los fines de semana el personal de salud necesita que se le pague el fin de semana, así que digo, esto amerita discusión de la gestión, y me parece que es interesante empezar a introducirlo, y también mostrar que algunas estrategias que ustedes están dando, digo, a raíz del análisis de la tesis, Gaby, que me pareció muy interesante, digo, las estrategias que se dan los distintos equipos de salud, también hay que mostrarlas, porque uno dice que las coberturas bajaron en todo el país, y esta no es una realidad, porque hay equipos que siguieron muy comprometidos y que mantuvieron el vínculo con su comunidad y lograron mantener ciertas coberturas. Hay países de Latinoamérica que no bajaron las coberturas durante la pandemia. Entonces digo, si alguien pudo mantener un servicio activo y pudo recuperar o pudo mantener las coberturas, está bueno que se muestre, porque entonces le permite a otros ver cómo lo pudieron hacer, ¿no? Y de eso se trata. Además, como vos decías, no tener centro de vacunación específico. Yo digo, si en abril hay crisis, no puede haber un centro exclusivo para COVID. Ese centro tendrá que implementar antigripal para aquellos que le correspondan y concurran, y no perder las oportunidades. Porque si ponemos después en el portal COVID y en el batallón 121 gripe, nadie va a andar dando vueltas. No, y la otra cuestión también que nos queda pendiente para trabajar es el tema de embarazadas. Digo, embarazadas hay que poder trabajar con alianzas estratégicas, lo que yo decía al principio, porque la embarazada se atiende en un lugar y no tenemos que trasladarla a otro lugar para que se vacune. Me parece que si hay centros, incluso privados, que están trabajando con las mujeres embarazadas, porque digo, sobre todo en muchos casos yo lo he visto por sobrinas, nietas y sobrinos en realidad de clase media que no se vacunan porque la obra social no le reconoce, o le reconoce un 40% de la tripla celular, qué sé yo. Digo, hay que poder encontrar el modo de que en un único centro, en el mismo, los actos únicos, ¿no? Digo, lo que nos funcionó tanto como prematuros, me parece que es muy importante lo de actos únicos, tratar de instancias en donde sea un único acto, porque esto también nos simplifica la vida a los que trabajamos, ¿no? Que solo una vez van a un lugar, ya haces todo ahí y se acabó. Si no, la gente va para un lado, va para el otro, y es más difícil leer qué tiene puesto, qué le falta, qué no le falta. Es así, pero bueno. Me parece que fue una instancia interesante, y pregunta acá Agus, que en caso de estar cursando un síndrome gripal, ¿el paciente puede vacunarse igual con antigripal? Y Agus, la verdad que déjalo que esté mejorcito, pero cuando está mejorcito se puede vacunar para la gripe. Bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, André, que nos acompañás en todos los grupos. Gracias, José, por haber constituido este grupo de salud pública hace tantos años, y por yo les cuento que a todos nosotros. Soy la secretaria del comité de infecto por descarte, pero bueno, soy la secretaria. Y bueno, gracias a Fer, que nos acompaña también para
para levantar todas las inquietudes, y a todos ustedes que sigamos comunicándonos, porque me parece que nos enriquece entre todas las experiencias. Un beso enorme. Bueno, buen fin de para todos. Buen fin de para Adiós. todos. Gracias. Chao. Nos vemos.